Para confeccionar la blusa, entonces comenzamos con la parte que corresponde a la espalda, en donde vamos a hacer las telas cruzadas. Tenemos las dos partes de las telas que cruzan. Entonces, para poder iniciar la confección debemos de cortar sesgo o bies para ponerle desde aquí hasta aquí, y lo mismo al otro lado antes de comenzar a confeccionar la blusa. Cuando cortamos la tela, cuando cortamos la parte de la espalda y cortamos las partes que cruzan, nos quedaron dos trozos de tela así, de esta forma, en forma diagonal. Entonces vamos a aprovechar y aquí vamos a hacer el sesgo. Para hacer las tiras vamos a comenzar de 3,5, 3,5, 3,5, y así vamos a cortar dos tiras larguitas de 3,5 para poder hacer el sesgo o bies que le vamos a poner a la parte de atrás en donde cruzan. Cortamos pues las dos tiras en forma diagonal para hacer el sesgo. Entonces comenzamos a hacerlo doblando una partecita de un lado y planchando, y lo mismo se hace hacia el otro lado. Se dobla una partecita así y se va planchando, así hasta que terminemos, como lo hice en esta tira. Fuimos doblando, y después que estén dobladas estas dos partes, se dobla a la mitad y nos queda listo el sesgo para ponerle a la parte que cruza de la espalda. Ya tenemos listas las dos tiras de bies o sesgo. Entonces ahora vamos a pegársela a la parte de atrás, como dijimos. Como tenemos, esta es la parte de atrás, la de la espalda. Entonces tenemos que comenzar a ponerle el sesgo a ambas partes. Entonces le ponemos el sesgo a este lado hasta donde termina la punta. Igualmente le vamos a pegar en el otro lado, en el sesgo, poniéndoselo acá en el borde, y así nos queda con un bonito acabado. Entonces vamos poniéndole el sesgo a las dos partes que corresponden a la espalda. Después de pegarle el sesgo a las dos partes de la espalda, entonces vamos a cruzarlas. Entonces tenemos revés y revés. Las cruzamos y en la parte superior las aseguramos con alfileres para pasarle una costura y unir las dos partes. Si le hemos cortado al lado, así cuando yo bajé en el trazo los 4 centímetros, esta parte entonces también se asegura del costado en ambas partes. Después de haberle pasado la costura por los costados, uniendo las dos partes de la espalda, le pasamos la costura por la parte superior para unir las dos piezas de esta forma. Entonces ahora vamos a pasarle fileteadora por todo este borde, para después hacer este doblez, introducir el resorte aquí dentro del centímetro que vamos a doblar. Entonces primero resortamos aquí atrás. Aclaro que para coser este tipo de telas es mejor utilizar la aguja número 9 punto dorado, y fijarnos que la punta de la aguja esté bien hechecita, porque si está medio partida o algo así, entonces corremos el riesgo de que nos dañe la tela al coser. Bueno, entonces le pasamos la fileteadora por todo el borde de la parte superior y con alfileres aseguramos 1 centímetro y pasamos la costura
por todo el borde para después introducir el elástico. La medida del elástico es, en este caso, la medida de la espalda. Tomamos la medida de la espalda. En este caso la medida de la espalda es de 36. Entonces tendríamos 36 para saber de qué tamaño le metemos el resorte. Entonces dividimos 36, lo dividimos en 4 y nos da 9. Entonces tomamos estos 36, cortamos los 36 enteros, no los cortamos, sino que le quitamos 9. Entonces el tamaño del resorte en este caso es el tamaño, la medida de la espalda, que en este caso es 36, lo dividimos en 4. Entonces a estos 36 le quitamos la cuarta parte. Luego ya introducimos el resorte, lo introducimos por el centímetro que doblamos y lo aseguramos de los bordes, tanto de este lado como del otro. Ya tenemos lista la parte que corresponde a la espalda, ya está resortada y hemos asegurado el resorte o el elástico de los lados, de ambos lados, quedándonos así entonces la parte de atrás. Bueno, ahora la parte delantera, ya ahora nos vamos a trabajarle a la parte delantera. Como habíamos dicho cuando se estaba haciendo el trazo y cuando estaba cortando la tela, que estaba, al tener la parte delantera que la tenemos aquí ya cortada, que es bueno volver a cortar esta parte hasta la cintura para poder ponerle como una especie de forrito al delantero. Entonces, si ustedes quieren, le pueden calcar esta parte, pasarla en otro lado, si no quieren dañar el patrón, el molde que ya hicieron, o si prefieren cortarlo. En este caso yo lo voy a cortar. Entonces corto y esta parte la voy a cortar en tela doblada hasta la parte superior. Entonces la vamos a cortar en tela doblada nuevamente para poderle haciendo el delantero. Esta es la parte superior. Entonces cortaríamos otra parte de estas, pero en tela doblada, para ponerla en el interior del delantero. Cortamos entonces la pieza que vamos a poner en el interior del delantero. En tela doblada la cortamos. Esta pieza nos permite dejar más pulida el delantero, puesto que allí podemos entalegar aquí en la parte superior y no se nos verá ninguna costura. Hemos cortado entonces ya en tela doblada. Ahora vamos a trabajar el delantero. ¿Cómo se trabajaría este delantero? Entonces tenemos la otra parte, la parte pues principal del delantero. Este va a ser el forrito, y allí esta pieza la vamos a colocar derecho con derecho. Entonces buscamos el derecho de esta pieza y de esta. Entonces vamos a hacer así. En la parte superior le podemos pasar un dobladillito o una fileteadora en la parte inferior de la pieza que acabamos de cortar. Entonces derecho con derecho, y pasamos una costura en la parte superior. Ya hemos unido entonces las dos piezas del delantero, la pieza que va a quedar interna y la pieza principal. Entonces después de haber pasado la costura, le pasamos otra costura interna hacia el lado en donde está
la pieza que va a quedar interna, con el fin de voltear la costura hacia ese lado, para que no nos vaya a quedar aquí volteándose la costura. Después de esto, entonces, tomamos la medida que corresponde a esta parte del borde del delantero de la parte superior. Medimos cuánto tiene para poder saber de cuánto vamos a cortar el elástico. Entonces en este caso tiene 58. Los 58 los vamos a dividir en 4 para sacarle la cuarta parte y nos da 14.5. Entonces no necesariamente le vamos a quitar 14.5, pero entonces podemos a los 58 quitarle 14, entonces nos daría un elástico de 44. De 44, en este caso yo lo corté de 46 para que me deje 1 centímetro para la costura de los lados. Entonces, como vimos, cada parte se trabaja independiente la espalda e independiente el delantero. Entonces ahora vamos a pasarle una costura a 1 centímetro más o menos de distancia para poder introducir el elástico por esta parte y luego lo aseguramos de los dos extremos. Ya está terminada entonces la parte del delantero, ya está enresortada, y también tenemos ya también terminada la parte de la espalda. Cuando pasamos el elástico en la parte del delantero, también le fijamos la pieza interior por los lados. Pasamos una costura y la fijamos, además de fijar el resorte también a los lados. Entonces ahora sí podemos unir el delantero con la espalda. Entonces unimos delantero con la espalda, colocamos derecho con derecho y comenzamos a unir por los lados, y después le pasamos la fileteadora. Después de haber terminado de cerrar la blusa, entonces vamos a cerrar las mangas. Vamos a cerrar las mangas, que serían, las mangas tienen esta altura, misma altura del strapless. Entonces cerramos las mangas, le pasamos fileteadora, le hacemos el dobladillo en la parte inferior y le pasamos un resorte en la parte superior que nos dé la medida que da el contorno del brazo. Ya hemos terminado la confección de la blusa. Las mangas se han cerrado, se les ha puesto el elástico en la parte que corresponde al brazo y se le ha hecho el dobladillo. Entonces ya tenemos la blusa lista para unir la manga a la blusa, y la unimos por esta partecita que corresponde a la sisa. Solo se pasa una costurita para ligar la manga a la blusa. Entonces nos quedaría ya así la blusa por delante, y por detrás pues nos quedaría así. En la espalda nos quedaría así, y ligaríamos entonces las mangas teniendo en cuenta la costurita de la blusa con la costurita de la manga, y por ahí se unirían. Y ya tenemos lista ya nuestra blusa. Tenemos ya terminada la blusa. Aquí se aprecia el cruce en la parte de la espalda. La manguita está acampanadita y por delante nos queda así, no queda sino con un semi recogido.